¿Alguna vez has sentido un dolor en tu cuerpo que parecía no tener explicación, un cansancio repentino, una presión en el pecho o incluso molestias en la espalda sin una razón aparente? Lo que tal vez no sabías es que estas sensaciones pueden ser más que simples molestias físicas. En muchos casos, pueden estar relacionadas con una batalla espiritual que estás enfrentando sin darte cuenta. La Biblia nos enseña que el mundo espiritual es real y que las luchas que libramos en este ámbito pueden tener efectos visibles en nuestra vida cotidiana, incluyendo nuestro bienestar físico. Dios ha llamado a sus escogidos a una vida de propósito, pero ese llamado no está exento de desafíos. Aquellos que tienen un papel especial en el reino de Dios suelen enfrentar pruebas más intensas que pueden manifestarse en el cuerpo de distintas maneras. Esto no es una coincidencia. Cuando una persona está espiritualmente conectada y en sintonía con el propósito de Dios, también es más propensa a experimentar ataques espirituales que buscan debilitar su fe y su fortaleza. Por esta razón, los síntomas físicos que parecen no tener una explicación médica pueden ser, en realidad, señales de un conflicto en el ámbito espiritual. Pero, ¿cómo interpretar estos dolores? ¿Qué nos están diciendo y, más importante aún, cómo podemos enfrentarlos correctamente? Para comprender esto, primero debemos aceptar que nuestro cuerpo y nuestro espíritu están profundamente entrelazados. La fatiga inexplicable, la presión en el pecho o el dolor en la espalda pueden ser advertencias de que algo está ocurriendo en el mundo espiritual que requiere nuestra atención. No se trata solo de molestias temporales, sino de alertas que nos invitan a acercarnos más a Dios, a fortalecer nuestra fe y a confiar en su guía. En este video, exploraremos 5 señales espirituales que pueden reflejarse en el cuerpo y lo que revelan sobre nuestro caminar con Dios. Si has experimentado algunas de estas sensaciones o conoces a alguien que está pasando por ellas, quédate hasta el final. La información que compartiremos aquí puede ser clave para fortalecer tu fe y comprender mejor el propósito que Dios tiene para ti. Además, te animo a suscribirte al canal y activar las notificaciones, ya que este tipo de enseñanzas pueden ser de gran bendición para tu vida espiritual. A lo largo de la historia, muchos siervos de Dios han pasado por momentos en los que su cuerpo reflejaba las batallas espirituales que enfrentaban. No es casualidad que algunas de las experiencias más intensas de crecimiento espiritual vayan acompañadas de desafíos físicos. Estos momentos son oportunidades para confiar más en Dios, buscar su presencia y recibir la fortaleza que solo Él puede dar. Cuando comprendemos que hay un propósito detrás de cada lucha, podemos afrontarlas con una nueva perspectiva y con la seguridad de que Dios está obrando en nuestra vida. Los dolores espirituales son experiencias que van más allá de lo físico, pero que muchas veces se manifiestan en el cuerpo. Muchas personas han sentido un agotamiento que no parece tener explicación. Duermen bien, se alimentan correctamente y, aún así, sienten que su energía es drenada día tras día. Esta fatiga inexplicable no siempre es el resultado de problemas físicos, sino que puede estar ligada a un desgaste espiritual profundo. Cuando enfrentamos batallas espirituales intensas, nuestro cuerpo reacciona porque la lucha no es solo mental o emocional, sino que también impacta lo físico. Los elegidos de Dios a menudo atraviesan temporadas en las que el cansancio no tiene sentido lógico. Se sienten agotados sin haber hecho un esfuerzo físico extremo. Esto sucede porque, en muchas ocasiones, están sosteniendo luchas en el ámbito espiritual que requieren gran resistencia. Intercesión, guerra espiritual, confrontación con fuerzas del mal, todo esto demanda energía. En estos momentos, es crucial recordar que la verdadera fuente de fortaleza no está en el cuerpo, sino en Dios. Isaías 40 horas y 31 minutos nos dice: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando nos encontramos con este tipo de cansancio, debemos hacer una pausa y preguntarnos: ¿estoy dependiendo de mis propias fuerzas o de Dios? Muchas veces, sin darnos cuenta, intentamos llevar cargas que no nos corresponden. Tomamos responsabilidades que Dios nunca nos pidió asumir y, como resultado, terminamos agotados. Jesús nos invita en Mateo 11, 28-30 a llevar su yugo, porque es ligero y fácil de llevar. Esto significa que debemos aprender a descansar en Dios, a confiar en que Él tiene el control y a soltar lo que no nos corresponde.
Para combatir este tipo de agotamiento, es fundamental fortalecer nuestra relación con Dios. La oración es una herramienta poderosa que nos renueva, nos da dirección y nos permite descargar nuestras preocupaciones en sus manos. También es importante sumergirse en la palabra de Dios, ya que es alimento para nuestra alma y nos llena de esperanza en tiempos difíciles. El descanso no es una señal de debilidad, sino de sabiduría. Jesús mismo se apartaba a lugares tranquilos para orar y renovarse. Si el Hijo de Dios tomó tiempo para descansar, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos? El descanso físico es clave, pero aún más importante es el descanso en Dios. Cuando aprendemos a confiar en Él plenamente, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Si has estado sintiendo este tipo de cansancio sin una razón aparente, es posible que estés enfrentando una batalla espiritual. No estás solo. Dios está contigo, fortaleciéndote y renovando tus fuerzas. Entrégale tus cargas, confía en su poder y permite que sea Él quien te guíe y sostenga en cada paso. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Los dolores espirituales son experiencias que van más allá de lo físico, pero que muchas veces se manifiestan en el cuerpo. Una de las señales más angustiantes es la sensación de presión en el pecho. Este peso, que parece comprimir el corazón y dificultar la respiración, no siempre tiene una explicación médica. Para los elegidos de Dios, este malestar puede ser el reflejo de una intensa batalla espiritual. Muchas veces, cuando enfrentamos luchas en el mundo invisible, nuestro cuerpo responde con síntomas físicos que nos alertan sobre lo que está ocurriendo a nivel espiritual. Esta presión en el pecho puede surgir en momentos de ansiedad, preocupación o cuando estamos atravesando un periodo de intercesión profunda. Es común en personas que llevan una gran carga espiritual, ya sea porque están orando intensamente por alguien o porque están pasando por un tiempo de prueba. En ocasiones, el Espíritu Santo pone en nuestros corazones una carga especial, un llamado a interceder por situaciones o personas que necesitan ayuda. Esta responsabilidad puede sentirse físicamente, generando un peso real en el cuerpo. La Biblia nos recuerda en Filipenses 4, 6-7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando sentimos esta opresión en el pecho, debemos acudir a Dios en oración. La clave está en entregar nuestras cargas y preocupaciones a Él. La paz de Dios es más poderosa que cualquier peso que podamos sentir. Además de la oración, la adoración es una herramienta poderosa para aliviar la presión espiritual. Cuando nos sumergimos en la presencia de Dios a través de la alabanza, su paz desciende sobre nosotros y nos llena de fortaleza. Muchos han experimentado cómo el peso en su pecho desaparece al dedicar un tiempo a la adoración y la comunión con el Señor. Otro punto importante es la respiración consciente. Cuando sentimos esta presión, debemos detenernos y respirar profundamente mientras declaramos las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Al hacerlo, reconocemos que Dios tiene el control y que no estamos solos en esta batalla. Dios nunca nos dejará llevar más de lo que podemos soportar. A veces, esta sensación en el pecho es una advertencia de que estamos tratando de resolver las cosas con nuestras propias fuerzas en lugar de confiar en Dios. Mateo 11:28 nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En lugar de preocuparnos, debemos aprender a confiar plenamente en Dios y permitirle que Él nos guíe y nos fortalezca. Si has estado sintiendo esta presión sin una razón aparente, es posible que sea una señal de que necesitas buscar más a Dios. No ignores estas alertas espirituales. En su presencia encontrarás alivio, paz y fortaleza para seguir adelante. Los dolores espirituales son experiencias que van más allá de lo físico, pero que muchas veces se manifiestan en el cuerpo. Uno de los síntomas más comunes en las batallas espirituales es el dolor de cabeza persistente. Para muchas personas, este malestar puede parecer algo común, pero cuando ocurre sin una razón aparente y en momentos de intensa lucha espiritual, puede ser una señal de sobrecarga en el alma.
Estos dolores suelen presentarse cuando estamos enfrentando conflictos internos, preocupaciones constantes o un exceso de responsabilidades que no nos corresponden. A veces, intentamos resolver todo con nuestras propias fuerzas y olvidamos que Dios nos ha llamado a depender de Él. La mente puede verse abrumada por pensamientos de ansiedad, incertidumbre o incluso ataques espirituales que buscan distraernos de nuestra comunión con Dios. La Biblia nos da una respuesta clara sobre qué hacer en estos momentos. 1 Pedro 5:7 nos dice: «Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». Muchas veces, el enemigo intenta saturar nuestra mente con preocupaciones y dudas para debilitarnos, pero Dios nos ofrece paz cuando confiamos en Él. Además de la oración, otra forma de aliviar esta carga espiritual es descansar en la presencia de Dios. La adoración y la meditación en la palabra son herramientas poderosas que nos ayudan a calmar nuestra mente y aliviar la tensión que se acumula. Filipenses 4:8 nos exhorta a enfocarnos en lo que es verdadero, noble, justo y puro, porque nuestros pensamientos determinan en gran medida nuestra paz interior. También es importante reconocer cuando estamos llevando cargas que no nos corresponden. Muchas veces, asumimos problemas de otros o nos sobrecargamos con responsabilidades que Dios no nos ha pedido. El exceso de estrés espiritual y emocional puede manifestarse en el cuerpo a través de dolores de cabeza persistentes. Si nos encontramos en esta situación, debemos hacer una pausa y preguntarnos: ¿estoy confiando en Dios o tratando de controlarlo todo? El descanso físico también juega un papel importante en la lucha espiritual. Jesús mismo tomaba momentos de retiro para orar y renovar sus fuerzas. Nosotros también debemos aprender a hacer lo mismo. No significa que dejemos de luchar, sino que sepamos cuando es necesario tomar un respiro y permitir que Dios actúe. Cuando un dolor de cabeza parece ser el resultado de una carga espiritual, la mejor respuesta es buscar refugio en Dios. Él es nuestra fortaleza, nuestro descanso y nuestra paz en medio de cualquier tormenta. Si estás experimentando este síntoma, no lo ignores. Tómalo como una invitación a acercarte más a Dios, a confiar en Él y a descansar en su presencia. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El sentimiento de debilidad o peso sobre los hombros es una experiencia que muchos de los elegidos de Dios enfrentan en sus viajes espirituales. Es como si llevaran una carga invisible que drena sus fuerzas, afectando tanto el cuerpo como el espíritu. Este agotamiento no es simplemente físico, sino que refleja el peso de las responsabilidades espirituales, las batallas que enfrentamos y la lucha constante por mantenernos firmes en la fe. En muchas ocasiones, este peso surge cuando estamos intercediendo por otros, enfrentando pruebas difíciles o cuando Dios nos está llamando a un propósito mayor. Puede ser un recordatorio de que estamos involucrados en algo más grande, una batalla que no se ve, pero que tiene consecuencias reales en nuestras vidas. Efesios 6:12 nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando sentimos este peso, debemos preguntarnos si estamos confiando en nuestra propia fuerza en lugar de depender de Dios. Muchas veces, tratamos de cargar con todo, creyendo que es nuestra responsabilidad resolver cada problema, pero la verdad es que Dios nos llama a entregarle nuestras cargas y descansar en Él. Jesús nos hace una invitación clara en Mateo 11, 28-30. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Esto significa que no estamos llamados a llevar el peso solos. Dios nos da la fortaleza necesaria para continuar, pero también nos recuerda que hay momentos en los que necesitamos rendirnos ante Él y dejar que sea Él quien pelee nuestras batallas. Para aliviar esta sensación de peso y debilidad espiritual, es crucial la oración y la adoración. Cuando nos postramos ante Dios y le entregamos nuestras cargas, experimentamos un alivio que solo Él puede dar. También es importante rodearnos de una comunidad de fe que pueda apoyarnos, orar por nosotros y recordarnos que no estamos solos en esta batalla. Además, el descanso y la renovación espiritual son esenciales.
Incluso Jesús se apartaba a lugares solitarios para orar y recuperar fuerzas. No es falta de fe tomarse un momento para descansar, al contrario, es una muestra de confianza en que Dios sigue en control. Si sientes que llevas una carga demasiado pesada, haz una pausa, entrega tu carga a Dios y permite que Él renueve tus fuerzas. Él promete sostenernos y nunca dejarnos caer. La presión en el pecho o dificultad para respirar es una de las señales más angustiosas que pueden experimentar los elegidos de Dios durante las batallas espirituales. Esta sensación de opresión, que parece comprimir el corazón, muchas veces refleja intensos conflictos en el mundo espiritual. Es como si la carga espiritual se manifestara físicamente, trayendo malestar e inquietud. Cuando sentimos esta presión en el pecho, a menudo es un signo de que estamos enfrentando una lucha más profunda, una batalla espiritual que requiere nuestra atención y acción. Durante estos momentos, puede ser difícil comprender lo que está sucediendo. La presión en el pecho puede parecer como un peso insoportable, pero en realidad es un reflejo de un conflicto invisible que se libra en lo espiritual. El Espíritu Santo, a menudo, despierta en nosotros un sentido de urgencia para orar por algo o por alguien. Y este malestar físico es un recordatorio de que nuestra intercesión está marcando una diferencia en el reino espiritual. Este tipo de sensación puede ocurrir especialmente durante periodos de profunda intercesión, cuando sentimos la necesidad de orar intensamente por situaciones que nos afectan a nosotros o a otras personas. Dios utiliza estos momentos para recordarnos que, a través de la oración, estamos participando activamente en la lucha espiritual que se libra en las esferas invisibles. La presión en el pecho, por lo tanto, puede ser una señal de que estamos en la brecha, orando de manera eficaz, enfrentando la oposición en el reino espiritual y permitiendo que el poder de Dios trabaje a través de nosotros. Filipenses 4, 6-7 nos recuerda la importancia de buscar la paz de Dios en estos momentos. No se inquieten por nada, sino que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta promesa de paz es una invitación a acudir a Dios cuando experimentamos la presión espiritual, confiando en que Él puede brindarnos el consuelo y alivio que necesitamos. Cuando sentimos esta presión en el pecho, debemos detenernos y buscar la presencia de Dios. La oración y la adoración son herramientas poderosas que nos ayudan a liberar el peso que estamos cargando. Al rendirnos completamente al Espíritu Santo, encontramos consuelo y paz. Dios nos sostiene en estos momentos difíciles y nos da la fortaleza necesaria para continuar. Además, una técnica que puede ser útil durante estos momentos es la respiración profunda. Al tomar respiraciones profundas mientras oramos o meditamos en las promesas de Dios, podemos experimentar un alivio inmediato en el cuerpo y el espíritu. Respirar profundamente nos ayuda a liberar la tensión acumulada y a volver a concentrarnos en el poder de Dios para transformar nuestras circunstancias. Es importante recordar que esta presión no es un signo de debilidad, sino un recordatorio de que estamos siendo llamados a participar en algo mucho mayor que nosotros mismos. Dios está usando nuestras oraciones, nuestras luchas y nuestras intercesiones para avanzar en su reino, y aunque el camino pueda ser difícil, Él nunca nos dejará llevar más de lo que podemos soportar. A medida que aprendemos a entregar nuestras cargas a Dios y a confiar en su poder, esta presión comenzará a disminuir. La conexión espiritual se fortalece y, con el tiempo, podemos experimentar la paz que solo Él puede ofrecer. Como se nos dice en Mateo 11, 28-30, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Espiritual transforma la pesadez en ligereza y nos da valor para continuar. En momentos de gran angustia y cansancio, las prácticas de descanso espiritual como la adoración y la meditación en la palabra de Dios pueden brindarnos alivio inmediato. Estas actividades nos permiten realinear nuestro enfoque, recordándonos que, aunque las luchas sean intensas, no estamos solos. Dios tiene el control absoluto sobre todas las circunstancias que enfrentamos. A menudo, el peso que sentimos sobre nuestros hombros no es solo un síntoma de agotamiento físico, sino una invitación a detenernos, respirar y poner nuestra confianza en Él. Cuando la vida parece demasiado abrumadora y las cargas emocionales nos sobrepasan, es fácil caer en la tentación de tratar de cargar todo por nuestra cuenta. Sin embargo,
el descanso espiritual nos invita a soltar ese peso y a descansar en la presencia de Dios. La adoración, en particular, no solo alimenta el alma, sino que también tiene el poder de sanar las tensiones del cuerpo. Esta práctica nos permite liberar las preocupaciones que nos agobian y enfocarnos en la paz que solo Él puede ofrecer. El dolor físico, como la tensión o el dolor de espalda, a menudo surge en momentos de gran presión espiritual. Estas molestias no siempre tienen una explicación médica clara y, en muchos casos, pueden estar directamente relacionadas con batallas espirituales. La lucha invisible que enfrentamos en el plano espiritual puede dejar marcas en nuestro cuerpo físico, lo que sugiere que el cuerpo y el espíritu están profundamente conectados. Cuando enfrentamos ataques espirituales o periodos de alta presión emocional, el cuerpo responde con señales como estos dolores físicos, recordándonos que necesitamos una intervención divina. Es esencial no ignorar estas señales. Si bien algunas molestias pueden ser simplemente el resultado de estrés físico o una mala postura, es fundamental discernir si el origen es espiritual. A veces, el dolor que sentimos es una manifestación de la carga espiritual que estamos llevando. Es en estos momentos cuando debemos buscar una mayor intimidad con Dios, entregándole nuestras preocupaciones a través de la oración. Al hacerlo, encontramos consuelo, renovación y la fuerza necesaria para continuar adelante. La Escritura nos recuerda que Dios está con nosotros en cada momento de debilidad. Éxodo 14:14 nos asegura que el Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Esta promesa nos invita a descansar en la certeza de que Él luchará nuestras batallas. Cuando enfrentamos dificultades espirituales, no debemos confiar en nuestras propias fuerzas para superarlas. Dios nos llama a descansar en su poder y a permitirle que nos guíe y nos sostenga a lo largo de todo el proceso. Además de la oración y la adoración, es importante reconocer la necesidad de cuidar el cuerpo físico. Dios nos ha dado el cuerpo como un templo, y cuidarlo es un acto de sabiduría. El descanso físico es tan crucial como el descanso espiritual. Incorporar momentos de reposo y cuidado físico en nuestra rutina diaria nos ayuda a mantener un equilibrio, lo que nos permite estar preparados tanto para las luchas espirituales como para las físicas. Este primer paso en el camino hacia la sanación implica reconocer que tanto el cuerpo como el espíritu necesitan ser cuidados y alimentados para poder enfrentar las pruebas de la vida. Cuando experimentamos dolor físico inexplicable, como tensión en la espalda o presión en el pecho, puede ser tentador buscar una solución rápida sin considerar su origen espiritual. Sin embargo, es importante discernir si estos dolores tienen una raíz espiritual o si se deben a causas físicas naturales. Los elegidos de Dios a menudo enfrentan síntomas que parecen no tener explicación médica, como una fatiga inexplicable o una sensación de opresión. Estos signos no siempre indican una enfermedad física, sino que pueden ser reflejos de batallas espirituales internas. La lucha invisible en el plano espiritual puede estar tomando un peaje en el cuerpo, y es en esos momentos cuando debemos buscar claridad a través de la oración y la meditación en la palabra. Cuando nos acercamos a Dios en oración, el Espíritu Santo puede revelarnos la causa de nuestro dolor. A través de la intimidad con Él, podemos entender si estamos llevando cargas espirituales que debemos entregar a Dios, o si es simplemente un recordatorio de la necesidad de cuidar nuestro cuerpo físico. Este discernimiento es esencial, ya que nos permite abordar tanto la dimensión espiritual como la física de manera efectiva. Al hacerlo, podemos encontrar alivio, sanación y paz, sabiendo que tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu están siendo restaurados bajo su cuidado. A veces, el dolor espiritual se manifiesta en momentos de intensa intercesión, cuando estamos intercediendo por otros o enfrentando dificultades relacionadas con nuestro propósito divino. Este dolor puede ser una forma en que nuestro cuerpo responde a la opresión espiritual que estamos experimentando en esos momentos. Por otro lado, el dolor físico también puede ser causado por el estrés, el agotamiento físico o incluso la postura incorrecta. Por lo tanto, es crucial observar los contextos en los que estos dolores surgen, ya que nos ayudarán a discernir si son el resultado de una lucha espiritual o si tienen una causa física. Es fundamental, en este proceso de discernimiento, no descuidar la salud física. Consultar a un médico no debe verse como una falta de fe, sino como una forma responsable de cuidar el cuerpo que Dios nos ha dado. Si se descartan las causas físicas,
podemos continuar nuestra búsqueda espiritual para entender lo que Dios nos está enseñando a través de estas experiencias. Buscar la guía divina a través de la oración y la meditación en la palabra de Dios es crucial para encontrar la raíz de estos dolores. Además, estudiar la palabra de Dios nos ayuda a comprender la interconexión entre el cuerpo y el espíritu. Pasajes como Mateo 11, 28-30 nos invitan a llevar nuestras cargas a Jesús y a descansar en Él para encontrar alivio. Isaías 40 horas y 31 minutos nos recuerda que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Estos versículos nos enseñan a encontrar el equilibrio entre el cuidado físico y espiritual, sabiendo que Dios es el que renueva nuestras fuerzas y nos ayuda a enfrentar cualquier desafío. La conexión entre el cuerpo y el espíritu es profunda e inseparable. Cuando nos cuidamos espiritualmente, experimentamos una transformación en todo nuestro ser. Cuando nos acercamos a Dios en oración y adoración, Él fortalece nuestro espíritu, lo cual tiene un impacto directo en nuestra salud física. El descanso en la presencia de Dios, tanto espiritual como físico, nos permite enfrentar las batallas de la vida con una renovada paz y claridad. Es a través de este proceso de discernir y equilibrar lo espiritual y lo físico que podemos vivir una vida plena y victoriosa, enfrentando las luchas espirituales con fe y esperanza en las promesas de Dios. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Una vez que comenzamos a reconocer los patrones de dolor, podemos empezar a discernir mejor cuando esos dolores son el resultado de batallas espirituales o simplemente de causas físicas. El dolor espiritual a menudo surge en momentos de intensa intercesión, cuando nos estamos enfrentando a ataques espirituales o cuando las cargas emocionales y espirituales parecen ser más pesadas. En estos momentos, el cuerpo responde a la presión interna de manera física. Por ejemplo, la tensión en la espalda o el dolor en el pecho pueden reflejar la sobrecarga espiritual que estamos llevando. Esta es una manifestación de las luchas invisibles en el plano espiritual que se hacen visibles en nuestra salud física. El cuerpo, siendo el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 19-20, no está exento de responder a las batallas espirituales que libramos. Sin embargo, también es importante recordar que el dolor físico puede tener causas naturales, como una mala postura, el agotamiento debido al estrés diario o una enfermedad. Por lo tanto, es fundamental realizar un examen completo de nuestras vidas para entender si el dolor que estamos sintiendo tiene un origen físico o espiritual. Cuando buscamos la guía de Dios y estamos en oración, Él nos revela el origen de nuestras luchas y nos da dirección. Reconocer la fuente de nuestro dolor es un paso importante para encontrar la sanación, ya sea en el plano físico o espiritual. Si llegamos a la conclusión de que el dolor tiene un origen espiritual, la solución está en la entrega total a Dios. Debemos rendir nuestras cargas a Él, confiando en que Él es suficiente para llevar nuestras preocupaciones y restaurar tanto nuestra alma como nuestro cuerpo. La oración y la meditación son herramientas poderosas que nos ayudan a liberarnos de la carga espiritual y nos permiten experimentar la paz que solo Dios puede ofrecer. Por otro lado, si identificamos que el dolor tiene causas físicas, es prudente buscar atención médica para abordar el problema de manera efectiva. La salud física es importante y el cuidado de nuestro cuerpo es una forma de honrar a Dios. En este sentido, la consulta médica no contradice la fe, sino que complementa nuestra responsabilidad de cuidar el templo del Espíritu Santo. Dios nos ha dado sabiduría para buscar ayuda cuando la necesitamos, y es a través de los profesionales de la salud que podemos recibir el tratamiento adecuado para sanar. Es esencial recordar que no debemos tomar decisiones precipitadas ni ignorar las señales que nuestro cuerpo nos da. Si el dolor persiste y no tiene una explicación médica clara, debemos mirar más allá de lo físico y preguntarnos si hay algo más que Dios quiera revelarnos. La oración continua, el estudio de la palabra y el discernimiento nos ayudan a abordar nuestras luchas con sabiduría y fe, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Al reflexionar sobre las promesas de Dios en la Biblia, como Filipenses 4, 6-7, que nos asegura que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, encontramos la clave para superar el dolor.
La paz de Dios no solo trae consuelo a nuestro espíritu, sino que también se manifiesta físicamente, aliviando las tensiones que afectan nuestro cuerpo. Al aprender a confiar más en Dios y entregarle nuestras cargas, experimentamos una transformación profunda tanto en lo físico como en lo espiritual, permitiéndonos vivir con mayor plenitud y propósito en su presencia. Es fundamental entender que el cuidado físico y espiritual son dos aspectos que deben ir de la mano en la vida del creyente. Aunque las batallas espirituales pueden afectar directamente nuestro cuerpo, también debemos reconocer que el descanso físico es vital para mantener nuestra salud y capacidad de resistir las presiones espirituales. La conexión entre el cuerpo y el espíritu no puede ser ignorada. Lo que experimentamos en el plano espiritual tiene repercusiones en nuestra salud física y viceversa. Cuando enfrentamos desafíos espirituales, las tensiones emocionales y psicológicas a menudo se manifiestan en nuestro cuerpo de diversas formas, como dolores musculares, fatiga inexplicable o dolores en la espalda. Al buscar alivio, debemos ser conscientes de que el descanso físico es tan importante como el descanso espiritual. La práctica de descansar en la presencia de Dios, a través de la oración, la adoración y la meditación en su palabra, nos ayuda a renovar nuestras fuerzas, pero también es necesario dedicar tiempo al descanso físico. Dios nos dio el cuerpo para que lo cuidáramos, y al igual que el espíritu necesita reposo y restauración, el cuerpo también necesita tiempo para recuperarse de las demandas diarias. El descanso físico no debe verse como una debilidad, sino como una sabiduría necesaria para enfrentar los desafíos espirituales y físicos que surgen en nuestra vida cotidiana. En momentos de presión, es crucial discernir cuando nuestro cuerpo está reaccionando a una carga espiritual y cuando simplemente necesita un descanso físico. A veces, cuando nos sentimos agotados, nuestro espíritu también se resiente, y viceversa. En esos momentos, la mejor solución es buscar la guía de Dios a través de la oración, que no solo nos proporciona dirección espiritual, sino que también puede ayudarnos a comprender las señales que nuestro cuerpo nos está enviando. A través de la oración, podemos encontrar paz y sabiduría para tomar las decisiones adecuadas, como dedicar tiempo para descansar físicamente o buscar ayuda médica si es necesario. Además, cuando nos enfrentamos a momentos de tensión o estrés, es esencial reconocer que nuestra salud física también influye en nuestra capacidad de resistir las batallas espirituales. Un cuerpo débil o descuidado puede hacer que nos sintamos más vulnerables a las luchas espirituales. De hecho, una falta de cuidado físico puede intensificar el agotamiento espiritual, lo que puede dejarnos más susceptibles a ataques del enemigo. La clave aquí es mantener un equilibrio entre el cuidado del cuerpo y el cuidado del espíritu. Así como alimentamos nuestro cuerpo con alimentos saludables, también debemos nutrir nuestro espíritu con la palabra de Dios, la oración y la adoración. El ejercicio suave, como el estiramiento o el caminar, también es importante para aliviar la tensión física y restaurar la energía que necesitamos para las batallas espirituales. Estas prácticas no solo son beneficiosas para el cuerpo, sino que también nos ayudan a liberar el estrés emocional y mental, lo que a su vez facilita una conexión más profunda con Dios. Al integrar estas prácticas en nuestra vida diaria, podemos encontrar el equilibrio necesario para resistir las cargas espirituales y mantenernos firmes en la fe. Por último, al aprender a cuidar tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu, comenzamos a ver cómo estos dos aspectos se complementan mutuamente. Cuando el cuerpo está bien cuidado, el espíritu tiene la energía necesaria para luchar en las batallas espirituales, y cuando el espíritu está fortalecido, el cuerpo experimenta alivio y sanación. Esta conexión nos lleva a comprender que ambas dimensiones de nuestra vida son importantes y deben ser nutridas para vivir de acuerdo con el propósito divino de Dios en nuestras vidas. Al llegar al final de este recorrido, es importante reflexionar sobre lo que hemos aprendido. Los dolores espirituales, aunque difíciles de manejar, son una parte integral del crecimiento cristiano. Estos dolores, aunque incómodos y a menudo dolorosos, no son simples dificultades sin propósito. Son herramientas divinas diseñadas para ayudarnos a acercarnos más a Dios, fortalecer nuestra fe y prepararnos para un propósito más grande que Él tiene para nuestras vidas. A través de estas luchas, somos moldeados y refinados para ser más semejantes a Cristo, quien experimentó sufrimiento y sacrificio por amor a nosotros. Dios nunca permite que sus hijos enfrenten luchas sin razón.
Cada desafío, cada dolor que enfrentamos tiene un propósito eterno. A veces, no entendemos inmediatamente el propósito detrás del sufrimiento, pero podemos confiar en que Dios lo usa para nuestro bien. Como dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso los momentos de mayor dolor espiritual son parte de su plan para nuestro crecimiento y transformación. Nos llevan a un lugar de mayor dependencia de Él, donde aprendemos a confiar plenamente en su voluntad y su sabiduría. El sufrimiento espiritual, al igual que el físico, tiene el poder de transformarnos. No solo nos prepara para la victoria personal, sino que también nos equipa para ayudar a otros en su caminar cristiano. Cuando enfrentamos nuestras batallas con fe y confianza en Dios, podemos usar esas experiencias para interceder por otros y compartir las lecciones que hemos aprendido. Nuestra historia de superación se convierte en un testimonio que edifica a la comunidad de creyentes y les anima a perseverar. Al compartir nuestras luchas y victorias, podemos fortalecer el cuerpo de Cristo y ser un instrumento de su gracia. Además, estas experiencias nos enseñan a discernir mejor la naturaleza de nuestras luchas. ¿Es el dolor que estamos experimentando una manifestación espiritual de opresión o una respuesta natural al estrés físico? Aprender a discernir entre lo físico y lo espiritual nos permite tomar decisiones sabias sobre cómo enfrentar nuestras dificultades. La oración y la meditación en la palabra de Dios son herramientas esenciales para obtener claridad sobre el origen de nuestros dolores y encontrar la paz que necesitamos para seguir adelante. Es posible que los dolores espirituales también nos lleven a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. ¿Estamos tratando de cargar con todo por nuestra cuenta o estamos entregando nuestras cargas a Él? Los dolores que experimentamos nos invitan a rendirnos completamente a Dios, a confiar en su poder y a depender de su fortaleza. Al hacerlo, descubrimos que Él es fiel y que no estamos solos en nuestras luchas. Dios pelea por nosotros, como lo prometió en Éxodo 14:14, el Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Finalmente, al enfrentar los dolores espirituales, tenemos la oportunidad de alinearnos más profundamente con el propósito divino de Dios. Cada lucha, cada momento de dolor, es una oportunidad para crecer en fe y madurar en el Espíritu. Al pasar por el sufrimiento con la confianza de que Dios está obrando en nosotros, somos transformados, preparados para una vida de impacto y propósito. Cada dolor es una invitación a seguir adelante con esperanza, sabiendo que el Señor está con nosotros en cada paso del camino, y que el propósito de Él para nuestras vidas es mucho mayor que cualquier lucha que enfrentemos. Así que, cuando enfrentemos dolor espiritual en el futuro, recordemos que es una oportunidad para acercarnos a Dios, para crecer más como individuos en Cristo y para estar mejor preparados para el propósito que Él tiene para nosotros. Dios nunca desperdicia ninguna experiencia, y Él está usando todo lo que enfrentamos para formar nuestra vida según su voluntad perfecta. A veces, los momentos más difíciles de nuestra vida son los que nos permiten acercarnos más a Dios y descubrir una fuerza que no sabíamos que teníamos. Los dolores espirituales no son solo desafíos, sino oportunidades de crecimiento, confianza y dependencia total en Él. Si en este momento estás atravesando una lucha, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, y cada paso que das en fe te acerca más a su propósito para ti. Si este mensaje te ha hablado, no olvides suscribirte para seguir aprendiendo juntos, dar like si te ha inspirado, comentar tu experiencia y compartir este contenido con aquellos que puedan necesitar una palabra de aliento. Juntos, como comunidad, podemos seguir creciendo y fortaleciéndonos en la fe.